Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo desde Cuernavaca, Morelos, en México, con un espacio más de conversaciones generativas donde buscamos tres propósitos: hacer una devolución, generar conocimiento y también algunas reflexiones a partir de los diferentes temas que se abordan en este espacio de lunes, martes, jueves y viernes, ahora a las 8 de la noche, hora de México, y que coincide también con algunos países de Centroamérica y en el caso de Panamá, que es hoy el tema. Estamos una hora adelante en Panamá, en la ciudad de Panamá, que son las 9 de la noche allá. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy privilegiado porque entre diferentes invitados hemos tenido personas de Sudamérica, Centroamérica, México, pero hoy tenemos por primera vez a un profesional panameño, un distinguido docente, un académico, con quien vamos a compartir una temática que no es inherente solamente a Panamá, tiene que ver con todos los países porque es algo pues de lo más maravilloso que hay, tanto cuando se da el servicio como cuando se disfruta. Y creo que todos los seres humanos de una u otra forma recurrimos al turismo para llenar aquellas expectativas y necesidades de disfrute, de placer, de relajamiento, aquellas vacaciones anheladas. Así que el turismo pues tiene que ver con todos, pero además también tiene que ver con las economías de los países en la generación de ingresos, donde en muchos de ellos se convierte en la fuente principal, aquellas divisas que sostienen o impulsan la economía para el desarrollo. Así que hoy estoy muy complacido y además agradeciéndole al maestro Blay Marcel de Gracia su compañía, esta invitación que ha atendido para compartir temas generales de turismo, pero principalmente turismo rural, que es uno de esos capítulos importantes en esta maravillosa ciencia y que está ahí y que es una de las herramientas a las cuales están recurriendo hoy los países para esa reactivación económica con su población local incluso. Así que es un gusto, bienvenido y buenas noches y saludos hasta el queridísimo Panamá, donde también he estado viviendo, y al país que le tengo un gran aprecio y grandes recuerdos, donde he estado haciendo capacitaciones y otros proyectos profesionales. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches, estimado Manuel, y bueno, lo que tiene la oportunidad de vernos en estos momentos, para mí de verdad un honor, un placer que me hayas invitado a compartir en este espacio sobre bueno, los conocimientos que tengo y también las experiencias, ¿no? Y de repente debatir un poquito acerca de cuáles son las posibilidades que existen en este rubro. Siempre es un placer para mí tener la oportunidad de conversar eso. Bueno, como mencionaste, como docente me gusta explicar, me gusta enseñar y estos espacios definitivamente que se prestan para eso, ¿no? Claro, Así que agradecido por eso, por la invitación y bueno, siempre cordialmente invitado acá a Panamá. Ya me comentaste que viviste un tiempo por acá, por Chiriquí. así es, así es, Muy bonita la provincia de Chiriquí. así es. En aquella linda ciudad de David y las montañas de Chiriquí con aquel clima maravilloso, donde hay una posibilidad de cambiar en pocos minutos para tener esos espacios y esos ambientes de climas tan diversos y con toda esa Totalmente. cultura panameña tan bonita y tan maravillosa. De hecho, cuando llegué y encontré, ya vamos a hablar de eso, esa bondad que dio la naturaleza en Volcán y en estas tierras chiricanas, era algo de lo que yo insistentemente recomendaba a los costarricenses que cruzaran la frontera y que se animaran a ir a Chiriquí, a estos lugares tan maravillosos, porque hay un espectacular sitio en las montañas de Volcán y, vamos a ver, Volcán creo que es, sí, y otros lugares por ahí. Bueno, te Eh, refieres al volcán Barú, ¿no? Me imagino que te sí, refieres al volcán Barú. Ahí, digo, tierras altas, estamos tierras hablando altas. de Sierras Altas, estamos hablando de Cerro Punta, Claro. Boquete, Volcán, Boquete, boquete era la eh, palabra que sí, estaba. Boquete, Sí, sí, Boquete. Boquete es muy conocido internacionalmente, ha sido un lugar de asentamiento por muchos estadounidenses, muchos retirados, más que todo, claro. y ha crecido muchísimo el pueblo ese. Y de verdad que también tiene un aspecto turístico interesante, de turismo rural también, ¿no? Hay fincas de agroturismo. Podemos hablar en esa área del circuito del café, que ya ha tenido cierto auge a nivel internacional, o sea, ya se promociona a nivel internacional el circuito del café, que consta de más de 10 fincas
que son las participantes, y las personas tienen la experiencia, ¿no? De ver todo ese proceso, ¿no? Del grano, la temperatura, el ambiente, la degustación, y obviamente pues tener la oportunidad inclusive de ver cómo se hace, cuál es ese proceso para realizar uno de los cafés más caros, que es el geisha. No sé si tú sabías eso, Manuel. El café geisha, libra por libra, actualmente es el más caro del mundo. Eso no lo Así sabía. que, bueno, eso es un datito interesante. Eso es en Chiriquí. Chiriquí. Las Pues ya vamos tierras a altas entrar de el tema de Chiriquí. turismo rural y vamos a llegar a Chiriquí otra vez, pero antes de Así es. eso, qué importante no solamente el tema técnico, sino conocer también a estos nobles seres humanos que comparten conocimiento y dicen sí a una propuesta como estas. Contanos un poquito de tu trayectoria, Blay Marcel. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, yo pues soy licenciado en turismo y hotelería. Mi experiencia ha estado bastante diversa. He tenido la oportunidad de trabajar en el plano hotelero, reserva, recepción, en el área de ventas, sobre todo, que fue la mayor experiencia que tuve. Igualmente, pues tuve un tiempo de freelance, de manera independiente como guía turístico. Traté de empezar ahí mi negocio de manera independiente también como tour operador. Fue un poquito complicado, y allí fue donde empecé a tomar las riendas de la docencia, ¿no? Y me gustó tanto que ya me he quedado de tiempo completo, docente tiempo completo. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Como te mencioné, pues estoy actualmente trabajando en UDELAS como director de la Escuela de Desarrollo Humano, y igualmente pues como docente tiempo completo, y también tengo la oportunidad de dictar cátedra en otras universidades del país. Así que eso es básicamente el resumen, ¿no? de mi trayectoria. Creo que te dije tras bambalinas, que también tengo que mencionarlo. Vengo de una familia dedicada al turismo. Mi padre, prácticamente toda su experiencia profesional, a pesar de ser ingeniero, toda su experiencia en el plano turístico. Trabajó en aerolínea, tuvo su propia empresa, agencia de viajes. Mi madre, toda su vida, una hotelera, prácticamente toda la experiencia que muy reconocida aquí en lo que es en ventas y marketing hotelero, esa es mi mamá. Así que hasta cierto punto tuvo ese linaje, ¿no? Esa trayectoria, y eso también pues me quedó pegado. Y ahora estoy como en otro ámbito del turismo, un poquito más actualizado a mi concepto, a pesar de que todavía yo siento, y no sé qué me dirás tú, Manuel, yo siento que en Latinoamérica todavía el aspecto rural es sinónimo de pobreza. Claro. Es mi percepción. Yo siento que todavía el latino interpreta que lo rural es sinónimo de pobreza, y para mí eso es una gran equivocación. Lo rural podemos tener infinidad de recursos naturales. De lo rural podemos nosotros tener todos nuestros alimentos, ¿no? La parte de la agricultura. Lo rural podemos tener la experiencia con la naturaleza, con los animales, Claro. cosas que de repente nos hemos ido tan enfocados y mentalizados al plano urbano, que hemos perdido de lado esa riqueza natural, que pienso yo que es muy valiosa. Sí, pues yo creo lo mismo. Rural no es sinónimo de pobreza. Algunas veces en las zonas rurales es donde se genera pobreza, pero por el abandono que generan los gobiernos y las situaciones o en condiciones de pobreza que es diferente para su calidad de vida, acceso a tecnología. Pero cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de territorialidad, cuando hablamos de geografía, son lugares maravillosos que si recurriéramos a ellos podríamos encontrar grandes riquezas que se pueden explotar. No sé si has estado en Costa Rica, pero bueno, Costa Rica con Sí, todas sus bellezas pues tiene maravillas. Y yo siempre digo, soy costarricense, pero fuera de San José todo es bonito. Pero San José no es que sea feo por ser San José, es por el desorden y todas las cosas que las ciudades ya complicadas tienen. Pero fuera de San claro. José, yo creo que cada rincón de Costa Rica es bellísimo. Y particularmente ahora que decís esto me genera el pensamiento cuando recorremos un lugar, por ejemplo en Costa Rica, la zona de Los Santos, que no sé si has estado por ahí, pero yo en lo particular creo que es una zona que tiene tantas riquezas
que si se explotara podría competir con otras, por ejemplo, con la zona de la Fortuna de San Carlos, que sí es muy conocida por el volcán Arenal, pero es aquella realidad y todavía oportunidad de contar con recursos valiosísimos que si nos enfocáramos a explotarlos y hacer sustentabilidad de la mano con el desarrollo y el turismo, habrían y pueden haber todavía grandes oportunidades, pues también para llevar recursos a estas zonas donde también hay temas de pobreza, pero por la poca empleabilidad que las zonas tienen. Entonces, sí, no es sinónimo. Lo que tienen es una gran riqueza que si se explota, sí puede combatir esos niveles de pobreza que algunas veces se empiezan a gestar por ahí. Pero bueno, antes de ir al tema de turismo, y esto sí es no anunciado, Blay Marcel, ¿cómo está Panamá ahorita en general con el tema de la pandemia? Y ya luego brincamos al tema que nos reúne. ¿Cómo está la situación en Panamá? ¿Cuál es el ambiente panameño ahorita? Bueno, te digo algo. El mes de octubre se dio, como quien dice, la apertura general a todas las actividades turísticas. Fue específicamente el 12 de octubre. Eh, pero actualmente estamos empezando a tener un pequeño repunte en cuanto a los casos, lo que genera algo de preocupación. Siento ya que el Ministerio de Salud acá a nivel local está un poquito mejor preparado. En estos días dio una conferencia de prensa detallando más o menos cuáles son los indicadores, cuáles serían las medidas en caso tal nosotros volvamos a tener, por ejemplo, el famoso RT. Yo imagino que allá en Costa Rica también y en México lo tendrán sonado, lo del RT, que si supera X cantidad, pues eso ya es un indicador que la cosa se está poniendo seria, el tema de los hospitales, el otro indicador, el porcentaje de positividad, el índice, perdón, de positividad. Eso, entre algunas cosas que ya lo tienen debidamente estructurado y se entiende que si superamos X cantidad de indicadores, bueno, ya vienen las medidas. Actualmente no tenemos medidas salvo la de, bueno, toque de queda de 11 de la noche a 5 de la tarde, pero ya hay algunas áreas en las cuales, por ejemplo, en la provincia de Veraguas, 2 distritos específicamente de la provincia, se les volvió a echar para atrás, como decimos, ¿no? Con otra medida de toque de queda de 7 a 5, porque están teniendo repunte en los casos. Entonces, en términos generales, en este momento, si me preguntas, estamos relativamente bien, pero con esa preocupación de que estamos empezando a sentir como un pequeño repunte que puede significar malas noticias. Si vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, al otro lado del charco, como dicen, ¿no? En Europa y en otros países, yo en México también he visto algunas noticias que están teniendo algunos repuntes, entonces sí nos preocupa sobre todo en el plano turístico, porque como comentábamos antes de empezar, pues definitivamente la industria turística sí ha sido una de las más perjudicadas con este tema de la pandemia. Entonces, tener un repunte, volver a las medidas de cuarentena o de restricciones sería catastrófico, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas turísticas, que más que todo, volviendo al plano del turismo rural, más se desarrollan o se desenvuelven, ¿verdad? Entonces, Claro. sí, esa sería la situación, a grosso modo, lo que te puedo informar, indicar. Sí, claro. Aquí se escucha que en la Ciudad de México están a punto de volver al semáforo rojo. Entonces, pues es un factor común el tema de los rebrotes. En fin, vamos al tema, estimado maestro, turismo rural. ¿Cómo definimos turismo rural quienes no hemos estado en la clase de Blay Marcel de Gracia, escuchando estos conceptos, pero además que se combinan con la experiencia? Claro. Bueno, fíjate, cuando hablamos de turismo rural, y esto es interesante, debemos tener claro que es cualquier actividad turística que se realice en un espacio no urbano, precisamente, o rural. Puede ser inclusive, cuando hablamos de turismo rural, no es solamente agroturismo, porque tiende a entenderse el turismo rural o asociarse directamente con el agroturismo. El agroturismo es tan solo una de las tantas alternativas que tiene el turismo rural. Nosotros también podemos desarrollar el turismo étnico, por ejemplo, que ha sido un caso de éxito también acá en Panamá. Hablábamos al inicio de Chiriquí.
Chiriquí sí ha tenido caso de éxito, sobre todo en la parte de agroturismo, ¿no? Tiene sus fincas en la parte de las fresas, con los animales, por ejemplo, las cabalgatas de caballo, y todas estas fincas que permiten de repente al visitante tener esa experiencia agroturística. Pero también nosotros tenemos acá en Panamá, en el área del Parque Nacional Chagres, comunidades en Verá. Nosotros como país tenemos 7 etnias indígenas y los Emberá, a nivel de turismo rural, se puede decir que, lo que han sido los que han sido los precursores, ¿verdad?, del desarrollo turístico de sus aldeas o de sus villas donde ellos viven, y han desarrollado conceptos interesantes que abarcan no solamente la parte rural, sino también lo étnico y abarcan la parte comunitaria. Ha sido interesante ese modelo que han desarrollado porque a través del desarrollo turístico, de presentar su cultura, sus danzas, sus comidas, su tradición. O sea, cuando el visitante, el turista, llega a estas comunidades, se transporta y tiene la oportunidad de convivir con ellos, escuchar sus historias, ver sobre su medicina, ¿verdad? La medicina, sus artesanías, compartir con los niños, tienen inclusive los animales con los que comparten, o sea, todas estas vivencias que también son turismo rural, le han dado una connotación interesante a estas comunidades. Igualmente les ha ayudado al crecimiento, que va muy de la mano con lo que es el turismo sostenible, ¿no? Porque recuerden, cuando hablamos de turismo sostenible, hay 3 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primer pilar que tenemos que tener en cuenta es el cuidado del medio ambiente, que eso se da en estas comunidades. Tenemos que tener en cuenta la participación de las personas de esta comunidad. A eso nos referimos también con el turismo comunitario. O sea, todos los de la comunidad participan en el desarrollo turístico de la comunidad. Y por último, la parte económica. O sea, se debe ver beneficiado la comunidad, las personas que están dentro de la comunidad forman parte de este desarrollo, participan en él de cualquier manera. Puede ser el curandero, la señora que cocina, los que hacen la danza, el baile, o sea, los que hacen las artesanías, todos participan, ¿verdad? Y eso ha generado un impulso económico muy interesante en estas comunidades. Este es un modelo de éxito que te menciono, que se está dando mucho, sobre todo con los Emberá. Igualmente, como te mencionaba, también las fincas de agroturismo, no solamente en Chiriquí. Nosotros acá también tenemos la provincia de Los Santos. No sé si es provincia en Costa Rica, pero acá en la provincia de Los Santos, la familia de mi papá viene de la provincia de Los Santos. Y la provincia de Los Santos también es rural, o sea, en su mayoría es rural. eh, una de las provincias, vamos a llamarle bandera en el aspecto de la ganadería, y tiene mucho potencial también, y ya se está empezando mucho desarrollo de agroturismo en el área de la provincia de Los Santos. Y así las demás provincias han empezado a adaptar este modelo en el interior del país, que ha sido un modelo que ya se ha probado que es de éxito. Y estamos en una situación que en este momento el turismo rural representa una de las primeras fuentes de desarrollo, vamos a llamarle, cuando esto ya se normalice. No quiero hablar de post-pandemia porque no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, pero cuando ya esto se normalice y la actividad turística pueda volverse a generar de una manera sostenida, el turismo rural definitivamente, y ya lo está haciendo, en este momento que estamos nosotros ahorita mismo manejando turistas, hay muchos turistas yendo hacia estos asentamientos rurales, precisamente porque recuerden que ahora la gente va a buscar ese distanciamiento social. O sea, ya no podemos estar aglomerados. O sea,
es necesario estar en lugares abiertos, que eso es lo principal que tiene el turismo rural. Es necesario tener ese contacto con la naturaleza, que es lo que ya las personas buscan hoy en día. El viajero busca esa experiencia. Y ese picante adicional que le añade el turismo rural, de hacerlo parte de la experiencia. Por ejemplo, a la molienda de la caña, por darte un ejemplo, o de repente al sacarle la leche a la vaca, o al tener esa experiencia con los animales de la granja. O sea, todas estas cosas el turista, pues, de hoy en día lo busca porque quiere tener esa experiencia, sobre todo los que vienen de grandes ciudades, ¿no? Entonces, el turismo rural ahorita mismo representa una de las oportunidades más grandes que existen para el desarrollo turístico cuando esto ya se normalice, ¿verdad? Claro. Eh, lo otro que quería mencionar, antes de que se me pase, yo también viví en Costa Rica, mi estimado Manuel. Qué honor. Eh, sí, yo vivía allá, así que conozco Costa Rica, bueno, no todo, pero bastante. He tenido, por lo menos, yo vivía en Heredia, La trabajaba ciudad en de San las José. flores. Así es, trabajaba en San José, y tuve la oportunidad de conocer las playas del Pacífico, más que todo. En un viaje que tuve recientemente también fui por el área de Limón. No, Costa Rica definitivamente que es un país hermoso, y tiene también, Costa Rica tiene algo que ellos han sabido mucho, sacarle el provecho a sus recursos naturales. Y ahí lo que yo le admiro al sistema que ellos tienen es la organización, que eso es de repente lo que podemos nosotros trabajar acá un poquito mejor. El tema de la organización, empresa privada, gobierno y comunidad. Eso es fundamental en el desarrollo turístico, independientemente de qué es lo que usted quiera hacer, ya sea turismo rural, o turismo sol y playa, o turismo de ciudad, que es por ejemplo, el más conocido aquí en Panamá. Tienes que trabajar de la mano estas tres entidades, tienen que estar debidamente conectadas. Así que eso era más o menos lo que quería concluir en ese sentido. Claro, vamos a ver, antes de ir el tema del turismo de etnias es un tema muy interesante porque no es tan conocido, y tienen esa posibilidad de aprovechar digamos, este recurso. Pero para quienes no hemos conocido totalmente Panamá, ¿cuáles son las bondades que ofrece Panamá desde el turismo rural? Porque sucede algo, la maravillosa y preciosa ciudad de Panamá, que es la que se vende al mundo, es la de los rascacielos, es la bahía, es aquella ciudad tan diferente a muchas otras y que tiene aquella infraestructura, es la que creo que se vende muchísimo, es la que está posicionada, pero no están posicionadas las bondades del turismo rural. Si pudiéramos enumerarlos o describirlos, ¿qué tiene Panamá desde el turismo rural para quienes quisieran llegar a Panamá? O los ticos que crucen la frontera. Sí, bueno, acá vienen bastante los ticos, ¿eh? Vienen los ¿Pero ticos qué compras? Al, de al, compras, de de compras, compras. compras y a la ciudad casualmente. Fíjate, Manuel, uno de los temas que nosotros siento yo que hay que tratar de hacer esa equiparación y saber definir cuál sería nuestra marca país, nuestra imagen, ¿no? Como indicas tú, Panamá siempre se ha vendido como una ciudad, como un sitio de compras, como el canal. O sea, el canal siempre ha sido, como quien dice, nuestro producto más cotizado a nivel turístico, porque todo el mundo quiere conocer el canal de Panamá. Eso es una bondad y una realidad. Otra cosa que también ha hecho mucho impacto es que usualmente Panamá, para el turista, bueno, no vamos a decir el tico porque ustedes están aquí al lado, ¿no? Esos son los vecinos, pero de repente el turista que viene de Sudamérica o de Europa, siempre lo han utilizado por ser un hub, lo han utilizado como un punto de tránsito, ¿no? Un lugar donde, bueno, me quedo 2 noches o una noche para hacer escala, entonces no les da chance de conocer mucha cosa, al final conocen la ciudad. Panamá tiene mucha área rural, y tiene mucho potencial también. El tema, porque cuando hablamos de lo rural,
también se viene a la mente las costumbres, las tradiciones, el folclore. Yo siento que eso aplica en todos los pueblos de América Latina, ¿no? No solamente, y Panamá obviamente no es la excepción. Nosotros tenemos una cultura muy, muy vasta, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el área del Caribe, la cultura con ascendencia negroide, ¿no? Los negros antillanos, los caribeños, que ellos también tienen su cultura, que es la cultura Congo, ¿no? Y es algo muy interesante que se puede presentar. En el área del Pacífico, que es por donde te mencionaba anteriormente, que son, por ejemplo, la península de Azuero, son áreas muy rurales, e igualmente pues está el folclore, que es el que más se conoce a nivel internacional, con la mejorana, el sombrero pintado, la pollera, o sea, por mencionarte algunas cosas de nuestro folclore, que es parte de lo rural también. Igualmente, o sea, te puedes ir a Chiriquí. Chiriquí también tiene sus costumbres, sus tradiciones y es otro ambiente, ¿no? Te sientes como tú mismo lo mencionaste, o sea, tiene esa impresionante capacidad de hacerte sentir en dos ambientes o dos países totalmente distintos, ¿no? El área de las tierras altas, con las fincas cafetaleras, el circuito del café, las fresas, que digo, si vienes la próxima vez te recomiendo las fresas con crema, o sea, son un platillo fenomenal cuando vas allá. Y luego entonces tienes a la Chiriquí de Tierras Bajas, que es la moderna, inclusive la del Pacífico, que es la de playa. El área del Pacífico de Chiriquí también tiene unas playas impresionantes. Y un área que es rica, por ejemplo, ahí está el tránsito de las ballenas, que ese también es algo muy, muy cotizado y muy solicitado, y el tema de los delfines. Y bueno, yo me puedo extender muchísimo, ¿no? Con todo el aspecto turístico de Panamá, pero para centrarme en lo que indicas, o sea, en las provincias del interior, a nivel general, inclusive la misma provincia de Panamá, cerca de la ciudad, nosotros tenemos la oportunidad de tener espacios rurales. Y también tomando en cuenta lo de los parques nacionales. Nosotros tenemos, inclusive en la misma ciudad de Panamá, tenemos un parque nacional que es el Metropolitano. Ahí tú puedes hacer senderismo, puedes tener ese contacto con la naturaleza, los animales, o sea, esos son parte de las bondades que tiene este país. O sea, sí, somos conocidos internacionalmente como por los rascacielos, bueno, algunos nos dicen el pequeño Miami, ¿no? Hacen esa comparación. Somos conocidos por el Canal de Panamá, pero tenemos muchas áreas de potenciales en el aspecto del turismo rural. Como te mencioné, el agroturismo, el turismo étnico, cultural, el turismo religioso, que también entra dentro de esa parte del turismo cultural en el interior del país. Y en términos generales, o sea, todas estas comunidades indígenas, bueno, creo que ya te mencioné turismo étnico, o sea, todas estas áreas del turismo y el turismo de aventura a través de los parques nacionales, era el que me faltaba. Todas estas posibilidades existen para el desarrollo de la infraestructura turística panameña. Y ya, como te mencioné, o sea, ya siento, yo personalmente, en mi opinión, siento que ya hay un enfoque hacia esa línea por parte de nuestra autoridad de turismo. Si bien es cierto, este año el enfoque ha sido, como te mencioné, a través de la campaña Turismo por Naturaleza. Y dentro de ese enfoque hay tres pilares que se están buscando, que es el turismo, conservación e investigación, ¿verdad? El pilar de la investigación ha sido incorporado ahorita mismo y es un pilar muy interesante porque involucra muchísimo por ejemplo, las entidades que están enfocadas en la preservación de la flora y la fauna silvestre, que es algo necesario para el desarrollo del ecoturismo en general. Claro, vamos a ver, lo mencionabas ahorita y están con esfuerzos estatales buscando hacer una promoción a partir de estos pilares. ¿Han dejado de hacerlo por algún tiempo confiándose en el otro tipo de turismo y todo el tema de negocios?
o están realmente tan posicionados a nivel mundial como lo estás planteando ahorita? Bueno, te refieres a posicionados en el tema El europeo que decide visitar Centroamérica, Panamá, Colombia, ¿está Panamá tan posicionado? Por ejemplo, tomando el caso de Costa Rica, que ha tenido mucha inversión desde el ICT Sí, sí. y las ferias internacionales y esa marca país, ¿está Panamá tan posicionado así? ¿Ha hecho el Estado ese esfuerzo desde ya antes para que la respuesta del turista también sea Panamá dentro de sus planes? Bueno, no te puedo mentir, Manuel, la verdad no. Eh, Siento yo que en los últimos años, inclusive, voy a hablarte con cifras, voy a hablarte con números. Hasta el 2015, Panamá presentó un aumento consistente. Eso fue un boom que tuvimos. Del 2008 al 2015, donde todos los años presentábamos un crecimiento en la cantidad de visitantes o de turistas importante, ¿no? Oscilaba entre el 10 hasta el 20% en el mejor de los casos. ¿Qué vino a pasar a partir del 2016? Empezamos en detrimento. Comenzamos a bajar en un 4%, 5%, 6%, pero era precisamente porque no había una campaña, una promoción agresiva a nivel internacional. Eh, lo mencioné al inicio, pero vuelvo y lo reitero porque tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando ahorita. Todavía no hemos identificado nuestra marca país. Y yo creo que tú debes estar claro, Manuel, como buen tico o buen costarricense, que si yo quiero promoverme y que sea de una manera sostenible, posicionarme a nivel internacional, yo necesito establecer mi marca país. O sea, cómo yo quiero que la gente me vea. Se ha tratado de hacer muchas campañas. Entonces, cada año se viene con una nueva campaña, con una nueva imagen, con un nuevo eslogan. No hay nada concreto, definido. Vamos a hacer, por ejemplo, Costa Rica, esencial. El logo de Costa Rica y el eslogan esencial, de una vez me dice el enfoque es ecoturismo. Y eso, eso ha sido para Costa Rica por muchos años. Acá en Panamá siempre tenemos un nuevo eslogan, una nueva imagen. Entonces, no ha habido una promoción definitiva que defina, ok, esta es la marca país de Panamá. Tú lo dijiste muy bien. A nivel internacional, si dicen Panamá, el canal. Inclusive a veces nos conocen por los personajes, ¿no? Roberto Durán, Rubén Blades, o sea, la ciudad, ¿verdad? O sea, conocen esas cositas, ¿verdad? Pero si tú le dices, oye, tú sabes que en Panamá hay más especies de aves que en todo Norteamérica, ellos se quedan, wow, eso no lo sabía. Uh -huh. Te di un dato al inicio de la conversación que me dijiste, eso no lo sabía, no recuerdo cuál fue, pero porque tantas Café. cosas que amo. Lo del café geisha. ¿Sabías tú que en Panamá se vende el café libra por libra más caro del mundo? Eso es otro dato. Y eso tiene que ver con el turismo rural. Entonces, esas cositas son las que no hemos de repente sabido hacer ver o promocionar adecuadamente. ¿Sabías tú que de otro dato, ahora que estoy con los datos, puedes ir de un océano a otro en cuestión de una hora en Panamá? O sea, esos datitos son importantes y le llaman la atención al turista. ¿Sabías tú que en Panamá tú puedes ver la salida del sol en el Pacífico y la puesta en el área del Mar Caribe o el Atlántico? Eso es una particularidad que tiene nuestro país. O sea, todas estas cositas, todos estos detalles definitivamente son cosas que, hombre, podríamos hacer un mejor trabajo a nivel de promoción. Así que si me preguntas, sí nos falta muchísimo todavía posicionarnos al nivel de nuestros vecinos, porque yo siento tanto Costa Rica como Colombia tienen una campaña de turismo envidiable. Ellos sí, o sea, los dos han sabido posicionarse a nivel internacional excelente. México ni se diga, o sea, son ya destinos turísticos que se venden por sí solos, pienso yo, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que han hecho estos países. Cada uno tiene su estrategia, ¿no? Por ejemplo, México a mí me llama mucho la atención la estrategia que multidestino, o sea, México no se vende como uno solo, México tiene muchas áreas o destinos, ¿verdad? Que se venden solos, Cancún,
Riviera Maya, Acapulco, o sea, cada uno es un destino, pero todo eso forma parte de México. Entonces, eso es una estrategia interesante que podríamos nosotros también adaptar, porque Panamá tiene una variedad impresionante. Entonces, es algo que se podría hacer, ¿no? Pues bueno, creo que eso contesta más o menos lo que me consultaste, no sé. Estimado Blake Marcel, una pregunta de Bernabé de San José, bueno, en Sarapiquí, una zona también Ujú. lindísima. Dice, me gustaría saber si al menos 5 aspectos que debemos tomar en cuenta para implementar el turismo rural. Es decir, si alguien desea iniciar un emprendedurismo. Bueno, lo primero que tienes que tener definido, como lo dije en un principio, es, o sea, exactamente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres desarrollar dentro del turismo rural. Eh, te da muchas áreas de oportunidad, inclusive el segmento de bird watchers, o sea, de observación de aves, es otro aspecto que entra del turismo rural. O sea, si tienes una finca, por ejemplo, que es la mayoría de los casos que me consultan, bueno, tienes una finca, ¿qué tienes para ofrecer en esa finca? O sea, algo tan sencillo como la molienda de caña, eh, como de repente la cosecha o plantación de lo que tengas en tu finca, ¿no? Naranja, no sé, o sea, eso depende de lo que tengas allí, lo puedes hacer como algo que se puede desarrollar a nivel de turístico, ¿no? Lo que es la horticultura, puedes hacer giras o rutas alrededor, explicar cómo se da el proceso, lo del composto, todos estos temas que son involucrados con la horticultura. Puedes hacer inclusive, dependiendo del espacio que tengas, puedes hacer áreas de aventura, ¿no? Haces de repente puentes, ¿verdad? Sobre ríos, si es que tienes ríos o lagos, o lo que tengas allí alrededor, y desarrollas allí también oportunidades de hacer, por ejemplo, ¿no? Digo yo, canopy, eh, eh, puedes hacer también rappelling, dependiendo de dónde también estés, si estás en un área montañosa, o sea, eso es lo bonito del turismo rural, o sea, hay tantas oportunidades de desarrollo. Si yo soy un empresario o alguien que quiere empezar algo de cero, por así decirlo, y tengo un terrenito, tengo una finquita, tengo que ver qué es lo que tengo a mi alrededor y qué es lo que pienso yo desarrollar. Y eso tengo que tenerlo claro. Y otro aspecto que tengo que tener claro es a quién yo puedo traer, o sea, cuál sería mi visitante o mi mercado meta, ¿no? Lo que llaman el target market, a quién le pienso yo llegar con este producto turístico que voy a desarrollar. Eso también es importante. No sé si eso contestaría un poquito la consulta que nos Claro. hace el amigo. Sí, 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 muy claro. De hecho, lo iba procesando y muy interesante el tema de analizar el lugar, qué hay alrededor, qué puedo explotar, el Claro. mercado meta, qué se le puede hacer atractivo para alguien de la ciudad que tal vez es común para mí, pero que no han visto antes. Esto de las Fíjate, propiedades también. otro, ahora que quedé pensando, el área de la gastronomía también es súper interesante. Inclusive el turismo gastronómico ha sido utilizado como punta de lanza de muchos países. Puedo hablarte del ejemplo de Perú. Ujú. Perú anteriormente era conocido por sus tierras, por sus áreas indígenas altas de Cusco y Machu Picchu, y de repente de la noche a la mañana salió este chef, pero se llama Gastón, ¿no? El conocido, hablando de la gastronomía peruana, y hoy en día todo el mundo quiere ir a Perú a degustar, ¿verdad? A probar los platillos peruanos y hasta aprender a hacerlos. Entonces, eso también nos da un área de oportunidad en el desarrollo del turismo rural, porque nosotros en las áreas rurales tenemos platillos. Yo estoy seguro que tú conocerás alguno de allá de Costa Rica, ¿no? El gallo pinto, por ejemplo, me acuerdo de los gallo pintos todas las mañanas. El desayuno típico tico también me acuerdo también que era, vaya, un desayuno de campeones, no mucha comida. Nosotros acá en Panamá también tenemos nuestros platillos en las zonas rurales y eso también da un área de oportunidad interesante. A la gente le llama mucho la atención la gastronomía. Entonces, Claro, eso es otra cosa que se puede considerar. claro. Vamos a ver, me voy a salir un momentito del turismo rural con una inquietud que me surge, pero al fin y al cabo estamos hablando con el maestro del turismo panameño. Antes de pandemia, generó Panamá una sobreoferta hotelera de infraestructura que al final no ha sido necesariamente ocupada
como una inversión en esa maravillosa ciudad en medio de los rascacielos? Fíjate, el caso de los hoteles en la ciudad de Panamá es un caso de estudio muy interesante. Todo surgió, como te mencioné, en el 2008, donde hubo una sobredemanda. Eh, Empezó a despegar mucho el turismo de negocio y la capacidad hotelera no era suficiente para abarcar la demanda que había en la ciudad. Entonces, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? La gente vio una oportunidad de negocio. Todo el mundo quería hacer hoteles y de la noche a la mañana se duplicaron y hasta se triplicaron. Hablamos del 2012 al 2014, la cantidad de habitaciones en Panamá se duplicó. O sea, de 18.000 habitaciones disponibles en la ciudad de Panamá pasamos a tener 35.000, 36.000. Entonces, claro, cuando tú tienes un crecimiento de infraestructura tan excesivo, porque digo, es algo fenomenal que en ese tiempo eh, haya tanto crecimiento de oferta, no vas a poder llenar o abarcar todas las habitaciones. Entonces ahí se empezó a dar ese fenómeno que casualmente y para desfortunio, ¿verdad? Diría yo, de los hoteleros, como te mencioné, a partir del 2016 empieza la caída en la cantidad de visitantes. O sea, en vez de seguir subiendo, que era la tendencia que se vislumbraba, o sea, se vislumbraba que, bueno, vamos a seguir creciendo y ya, digamos, en 5 máximo 10 años, ya todos los hoteles van a estar llenos y vamos a tener que hacer más hoteles. Pero ¿qué pasó? Empezó a disminuir por la falta de promoción turística, la cantidad de visitantes, y ahorita mismo el sector hotelero está muy golpeado, muy golpeado. Hasta el año pasado, antes de la pandemia, hablábamos que el sector hotelero tenía un promedio del 40%, 40-45% de ocupación, que eso es muy bajo, es Claro, muy bajo y ya era de preocuparse, imagínate. Y ahora con esta pandemia, claramente, pues, ha afectado muchísimo más. claro. Se están dando pasos ya en apertura para turismo rural con el mismo panameño, buscando reactivar estas pequeñas economías. Sí, sí se están dando los pasos. Ahí hay otro tema interesante Interesante. con el turismo interno y el panameño. El panameño, cuando hace turismo interno, es muy de la playa, o sea, le gusta mucho ir a la playa. La ruralidad no lo ve como algo muy turístico, a menos que de afuera se empiece a valorar o a sonar, que es el caso, por ejemplo, de Boquete, ¿no? Voy a darte un ejemplo concreto, como ya Boquete y Tierras Altas, Chiriquí, ha empezado a agarrar un auge a nivel internacional interesante, ya el panameño quiere ir y quiere también tener esa experiencia, ¿no? Y subir a sus fotos al Facebook y al Instagram. Entonces, a medida que ese desarrollo turístico se va dando, también, por ejemplo, hablaba del turismo étnico, como las comunidades indígenas ya tienen un éxito a nivel internacional, o muchos visitantes europeos y de norteamericanos han venido a tener esa experiencia, ya el panameño también está empezando a visitar y conocer. Entonces, si bien es cierto, como te digo, sí, ya hay como, se está empezando a cambiar la mentalidad. Sin embargo, en términos generales, todavía el panameño, siento yo, no es muy enfocado hacia esa parte del turismo rural. Todavía existe la mentalidad de, si estoy libre, vamos para la playa. O sea, vamos para la playa y allá nos quedamos. Claro. Vamos a ver, maestro, desde la academia, ¿cómo está la formación de gente en el área turística? ¿Cómo está Panamá con respecto al recurso profesionalizado, esfuerzos por hacer? ¿Qué está sucediendo en Panamá? Bueno, te puedo hablar primero como profesional y luego como docente. Eh, en el área profesional, cuando yo estaba de lleno en el área profesional, sí había una escasez de especialistas, sobre todo que manejaran el idioma inglés. Pienso yo que ese ha sido el talón de Aquiles
recientemente a nivel de educación ¿Se en, mantiene? en, en el plano. Hasta el momento sí. No te puedo indicar que no, sí se mantiene, a pesar de que ya se han hecho esfuerzos, ¿eh? O sea, no es que no se hayan hecho esfuerzos, se han hecho programas a nivel educativo. Por ejemplo, estuvo el programa este de Panamá Bilingüe, en donde se enviaron muchos docentes para reforzar el idioma inglés en Inglaterra, y obviamente venir y tratar de mejorar ese aspecto en el plano educativo acá, pero sí seguimos teniendo deficiencia en el idioma inglés. Y esa es una de las grandes debilidades en el plano turístico, porque digo, el inglés es el idioma del turismo. Entonces, eso es necesario que el profesional del turismo domine el idioma inglés. Entonces, esa sí ha sido una de las deficiencias que hemos tenido. Eh, por otro lado, te puedo decir que, bueno, en el área de docente, yo en lo personal, yo doy mis materias, las trato de dar en inglés. Inclusive en la UDELAS, en la Universidad Especializada de las Américas, la licenciatura es gestión turística bilingüe. O sea, que precisamente lo que se quiere es que el estudiante salga preparado como gestor turístico y que domine el idioma inglés. Entonces, las que son las materias acá de la especialidad de turismo, yo en lo personal trato de darlo en idioma inglés, y ahora se ha hecho una actualización de la carrera que ya va a ser obligatorio que el docente dicte la cátedra en el idioma inglés. O sea, por lo menos acá en la UDELA se está haciendo el trabajo para mejorar en ese aspecto. Pero sí pienso yo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos aquí a nivel de mano de obra. Claro. Una me lleva a la otra. ¿Cómo está la calidad en la educación panameña? Bueno, ahí sí, bueno, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? Porque, Desde la primaria. bueno, si le preguntamos a las pruebas PISA, no salimos muy bien. Las pruebas PISA y la prueba Crecer, que son las que se hacen a los estudiantes de tercer y sexto grado, de conocimientos básicos de español, matemáticas, lectura y comprensión, entre otros aspectos, ciencias naturales creo que también entra allí. Eh, no, Panamá no salió muy bien. Salimos de 71, lugar 71 de 78 países que hacen la prueba. Así que definitivamente eso denota, y ya estoy hablando como docente, ¿eh? Digo, yo no doy no soy maestro de escuela o no sé cómo le dicen allá, o sea, acá es escuela primaria, escuela secundaria. Pero sí, como docente universitario, toca a veces lidiar con ciertas deficiencias en aspectos que deberían ser perfeccionados o mejorados en la escuela, ¿no? Redacción, eh, eh, expresión oral, matemáticas, o sea, cosas Idioma que mismo. Te hacía la pregunta relacionándolo con el ajá, tema del idioma, porque si está sí, esta brecha ahí todavía por trabajar, pues podría ser algo que se trabajara incluso desde la primaria, con proyectos sí, más agresivos, sí, que sí, quizás sí, no fueron totalmente. necesarios en el pasado, pero siguen siendo una necesidad. Sigue siendo el canal el tema con el que el panameño se identifica totalmente y se siente tan orgulloso. Sí, total. Yo pienso que, como te decía, o sea, ese es el, vamos a llamarle el estandarte, ¿no? El Canal de Panamá siempre va a ser ese ícono que nos representa a nivel internacional, ¿no? Símbolo de la soberanía. Ya hoy en día, pues, como debes saber, nosotros, Panamá tiene total gobernanza sobre la administración del canal. Entonces eso también es símbolo de orgullo, ¿no? Para los panameños. Así que sin duda sigue siendo, Es una de las eh, principales fuentes de ingresos. sí, sí, pero fíjate, ahora que hablamos de ese tema, o sea, el canal siempre había sido
la principal fuente de ingreso para el país, pero ahora con el desarrollo del turismo a gran escala, ya el turismo viene representando la principal fuente de ingreso en cuanto al Producto Interno Bruto se refiere. Ya estamos oscilando el 12% prácticamente, 11 y algo por ciento del PIB. Entonces, definitivamente el turismo ha cobrado una relevancia súper, súper importante en cuanto a la economía panameña. Claro. Vamos a ver, ahora sí entrando a pandemia, que casi nunca puede quedar afuera, pues es el contexto. Lo que pasa es que no es la responsable de todo, ¿verdad? Eso es importante también. Ahora todo se le Así es. pegó a la pandemia, pero hay muchas cosas que estaban bien o estaban mal en todos los países desde antes. ¿Cómo ves el futuro en general del turismo con el tema de la economía, estas propuestas de turismo rural, incluso pequeños empresarios? ¿Cómo se ve ese ambiente? ¿Cómo sin más datos, porque no hay datos de una pandemia anterior, por lo menos no tenemos una evidencia, los que estamos viviendo esto, ¿cómo lo visualizas siendo un profesional en el área? Fíjate, hay que tener mucha paciencia. En estos momentos todavía hay demasiada incertidumbre en cuanto a este tema de la pandemia. eh, Dar un pronóstico de decir, bueno, el otro año esto ya va a desaparecer, es muy atrevido dar ese tipo de pronóstico. Si nos vamos a lo que nos indica la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo y el ente, por así decirlo, regulador de nuestra industria, ya habla que ha habido una pérdida a nivel internacional de más del 70%, o sea, hemos tenido un detrimento de mayor al 70% versus el año pasado, obviamente pérdida de miles de millones de dólares, y haciendo un pronóstico de los expertos, nos hablan de que esto podría empezar a retomar en el tercer trimestre del otro año, en el mejor de los casos. O sea, ese es el Sí, pronóstico de la OMT. No lo dice Blay Marcel de Gracia, lo dice la OMT, que es el órgano que nos rige. Y muchos inclusive dicen que con seguridad mejor no vamos hasta el 2022. Entonces, lo que yo podría de repente recomendar, este es el momento como para prepararse, cuando uno está como quien dice en la tormenta, prepararse para cuando ya esto se normalice, capacitarse de repente en áreas que no dominan. Si yo soy un empresario pequeño, o sea, micro, pequeño empresario, tratar de capacitarme en el ámbito que voy a desarrollar, y sobre todo capacitarme en herramientas tecnológicas, porque independientemente de lo que usted vaya a hacer, si usted va a desarrollar turismo rural, usted tiene que manejar las herramientas tecnológicas, las redes sociales, el digital marketing, ¿no? Todo lo que maneja el e-commerce o el e-business, o sea, usted tiene que saber de qué le están hablando cuando le hablan de eso y saber cómo se puede manejar y proyectar utilizando estas herramientas, porque el cliente, el turista de la hora, no del futuro, de la hora, se maneja así. Ya esa época de que la gente iba a la agencia de viaje y el agente de viaje le organizaba todo a uno y ya eso, ya la gente se mete en internet, ya la gente de viaje es las páginas de internet y busca los buscadores y todas estas plataformas digitales que me permiten hacer las reservas o buscar el lugar donde yo quiero ir. Entonces es importante capacitarse en ese aspecto. Igualmente en los protocolos sanitarios. Digo, hoy en día, independientemente del negocio que usted tenga, debe seguir los protocolos de bioseguridad. Y estos protocolos de bioseguridad van a continuar, por lo menos hasta que esto ya deje de ser pandemia, o sea, por lo menos, y cuidado que se extienda más. Entonces es necesario también capacitarse en ese aspecto, ¿verdad? Pienso yo que, y como te decía, este es el momento para diseñar, para pensar, para ver, ok, hacia dónde va el mercado, qué es lo que busca el mercado, estudiar. Sabemos que ahorita los que más están viajando son los millennials, ¿no? Si hablamos en términos generacionales. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al millennial? ¿Qué es lo que busca el millennial? O sea, buscando segmentos de mercado, ¿no? Podemos hablar también de repente de que los que más gastan son los generación X, ok, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para atraer a la generación X si es el que me llama la atención?
porque quiero que gaste más. O sea, al final del camino de eso se trata, buscar la manera de que el turista nos visite y que gaste dinero, que deje divisas para el país. Así que eso es lo que puedo recomendar yo en este momento, ¿no? Siendo hoy, ¿qué? 12 de noviembre, eso es lo que puedo yo recomendar. Se suma a esto una pregunta de Bernabé, dice, ¿podríamos decir que el turismo es una opción que genera empleo en el futuro a pesar de la pandemia? Por supuesto que sí. Fíjense, y eso es algo que yo le digo a mis estudiantes. El turismo ahorita está en cuidados intensivos, está golpeado, pero el turismo va a renacer como el fénix. Si había una tendencia a nivel internacional es que la gente quiere viajar, o sea, quería viajar antes de la pandemia. Después de la pandemia eso va a ser una locura. Todo el mundo va a querer salir, conocer, experimentar. Estos son el tipo de situaciones que golpean tanto que hacen que las personas comiencen a meditar y a reflexionar. Y una de las reflexiones que las personas hacen, oye, ven acá, yo no he ido a tal lado, a mí me gustaría conocer tal cosa, tener la experiencia de vivir tal cosa. Y eso es el turismo. O sea, el turismo vive de eso, de experiencias, ¿verdad? De brindar experiencias. Entonces, es una industria que va a recuperarse muy rápido. Cuando esto ya se normalice, definitivamente, es mi opinión, ojo, yo no soy Nostradamus ni nada de eso, pero yo sí vislumbro que la industria se va a recuperar y rápido. ¿Qué áreas de oportunidad tiene Panamá para fortalecer el servicio, la oferta turística, si pensamos que la pandemia es una época de reflexión? Bueno, la primera, la que te mencioné anteriormente, necesitamos mayor capacitación en el tema del idioma inglés. Otra cosa que también es importante, mayor conocimiento de las riquezas naturales o los recursos turísticos con los que contamos. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención, tanto como profesional del turismo como docente más, porque tengo estudiantes de turismo que inclusive eh, hay áreas de Panamá que ni sabían que existían, o sea, no conocen. Entonces, es importante trabajar un poquito eso, el tema del conocimiento a nivel local, que el panameño conozca todo lo que tenemos, o sea, que sepa que no es solamente, bueno, voy a ir a pasear, por ejemplo, a la ciudad, al casco antiguo, a la cinta costera, que son los lugares conocidos de repente, o voy a irme a la playa, que eso es lo más común, que digo, tenemos playas muy hermosas, eso no hay que negarlo, pero hay otras cosas que tú puedes hacer en Panamá, hay otros lugares que puedes visitar. No hay que esperar que venga el extranjero, que lo publicite o que lo conozca para entonces decir, bueno, yo voy a conocerlo. Entonces, eso es otra cosa que se puede hacer, eh, vamos a llamarle capacitación o campaña de concientización para que los panameños o las personas que trabajan en el turismo también conozcan un poquito de lo que tienen, ¿no? La riqueza cultural y natural que hay, el patrimonio, como se le diría, patrimonio natural y cultural que tenemos aquí. Claro. ¿Cuál es la propuesta del Estado actualmente para los pequeños y medianos empresarios que están siendo golpeados por esta crisis? ¿Hay algún proyecto ya un subsidio, cómo lo están manejando? Bueno, fíjate, yo en lo personal no he escuchado de ningún tipo de subsidio para los pequeños y medianos empresarios. El gobierno, bueno, sí ha tenido gestión, pero han sido gestión a nivel general de la población, o sea, por ejemplo, lo del bono solidario, que creo que también se está haciendo en los demás países, para aquellos que hayan sido afectados por este tema de la pandemia, pero no he escuchado en lo personal, no puedo decir que no existe porque puede existir y yo no lo he escuchado, de subsidios o algún tipo de ayuda para los pequeños y medianos empresarios en estos momentos por parte del Estado. Eso es lo que te puedo decir. ¿Hay cámaras que agrupan todas estas empresas que están por allá? Igual, Cámara de Turismo. Sí, nosotros tenemos la Cámara de Turismo, está obviamente la Cámara de Comercio, pero digo, decirte personalmente que se haya dicho algo con respecto a ayudas para estas personas, en lo personal no he escuchado la verdad.
Muy bien. Maestro, se cumplió el pronóstico de la hora. Estamos justo con los 59 minutos y la hora prometida. Realmente enriquecedor, apoyando la propuesta de generar conocimiento y también reflexiones desde la visión de un país tan hermoso como es Panamá, con tanta riqueza, lo decías, el tema étnico, el tema de ciudad, el tema de playa, el tema de montaña, el tema gastronómico. Y bueno, pues es un asunto también de seguir trabajando en seguirlo descubriendo para que todas esas riquezas, tanto a lo interno como a lo externo, pues se ofrezcan y la gente haga conciencia de esa belleza que tiene Panamá en muchos de sus recursos, incluyendo los costarricenses. Por supuesto que estoy de acuerdo que el costarricense haga turismo local, pero pues estamos al lado, entonces no queda tan difícil cruzar la frontera en un país donde también los costos son más económicos que los nuestros. Y sí también pues me di cuenta que a la inversa el panameño no quiere cruzar tanto la frontera por la realidad que conocemos en los costos de los servicios costarricenses, que lamentablemente todavía son una barrera en algunos casos para el tema turístico, pero desde Costa Rica hacia Panamá, esas bondades que tiene Chiriquí, por lo menos donde viví, donde conocí Boquete y esas tierras altas, son un anexo a las bellezas de Costa Rica y ojalá que pues sigamos haciendo, somos muy buenos vecinos además, sigamos haciendo cosas en conjunto cuando más se necesita, porque qué bonito sería incluso proyectos combinados para luchar, que es el bien común, que es lo que ocupamos hoy todos los seres humanos. Qué curioso que lo menciona, Manuel, porque ya se está hablando eso. Ya hubo una reunión en septiembre, pasado septiembre, todos los ministros de Centroamérica, ministros de Turismo, hablaron de la estrategia de multidestinos, casualmente, ahorita para solventar un poquito este tema del golpe económico que ha sufrido el turismo, o sea, trabajar rutas multidestinos, ¿no? Todo Centroamérica, no solamente Panamá y Costa Rica, todo Centroamérica, así que ya se está pensando y definitivamente que es la ruta a seguir, estoy de acuerdo, hay que unificar, ahora más que nunca hay que unirnos, olvidarnos de esas fronteras y trabajar en conjunto para salir adelante de esta tragedia, definitivamente. Claro. ¿Qué se escucha de los carnavales? Son en febrero, ¿no? Ay, sí, hay mucha gente triste, sabrás, hay mucha gente triste porque ya dijo el Ministerio de Salud que no se van a, no se van a llevar a cabo. Creo yo que es una de las pocas veces en la historia que han cancelado los carnavales. Bueno, para los que no saben, carnavales aquí es una fiesta muy conocida, ¿no? Carnaval es carnaval en Sí, Panamá. señor, el panameño, esa es una de las fiestas predilectas del panameño. Claro. Así que hay mucha gente dolida por eso. Y no es una fiesta de un día, ¿es así? No, son 4 días de puro jolgorio. Fiesta todo el día, toda la noche, esos 4 días. No para. Así 4 días y 5 noches, porque empieza el viernes en la noche, que es la coronación, el desfile previo, y de ahí seguimos sábado, domingo, lunes, hasta el martes de carnaval. Y se muere la ciudad. ¿Se concentra en algunos lugares específicamente o es en todo el país? Sí, bueno, es en todo el país, pero claro, hay áreas que son más conocidas, por ejemplo, la ciudad de Las Tablas, que es en la provincia de Los Santos, es una de las más conocidas porque ahí esa es como quien dice la cuna del carnaval moderno, ¿no? También, bueno, en la ciudad de Panamá se celebra mucho el carnaval, las provincias en términos generales, por ejemplo, la provincia de Herrera, en Chitré, en Coclé, en Onomé, o sea, hay áreas específicas, ¿no? En donde se celebra y el jolgorio es, como te digo, todo el día, todo el día, esos Panamá 4 días. se desconecta como Costa Rica, como un Totalmente. clásico entre Saprissa y Alajuela. Exacto, exacto. Nada más que uno dura 90 minutos y el otro dura 5 días, ¿no? Casi, casi, así Es es. algo similar. Aquí está Marielos Bonilla, quien te aprecia muchísimo y valora Cómo todos no, tus conocimientos. Ahí cómo estuvimos no, con Marielo, un abrazo, un abrazo. otra experta en el Linda, tema del turismo, apasionada, lo vive, lo disfruta y creo que es su esencia, el turismo maestra, rural también. maestra, sin duda alguna, otra maestra. En el Así es. tema del turismo y una conocedora de la ruralidad costarricense también, pero también de otros lugares. Aquí en México tiene una gran experiencia y es conferencista también. Sí, 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 cómo no, sí, bien. cómo no. Marielo, un abrazo. Pues bueno, se llegó la hora. ¿Cómo está Panamá? Hirviendo.
Bueno, Bueno, sabrás que está bastante fresco, ¿no? Con este tema del huracán y, bueno, entiendo que hay otro, como otro fenómeno que se está formando y sabrás que está fresco. Yo lo siento fresco, ¿no? No hace tanto calor. ¿esto con respecto a quién? Con respecto, con respecto a Panamá, Ah, bueno, todavía no parte, llegamos a los niveles de Costa Rica, parte definitivamente. del encanto y de lo que es la ciudad de Panamá y toda esa cultura también que tiene mucho también de influencia caribeña y cosas muy bonitas que se Así viven por es. allá. Pues bueno, gracias por tus aportes, tu reflexión, un fraternal abrazo y también pues a la universidad que representas, qué afortunados tus estudiantes. De paso, por aquí hay algunos que yo creo que se van a llevar unos 5 puntos más por hoy, ¿no? Aquí estuvieron Bueno, sí, acompañándote. Ahí pasar lista luego, ahí quedan en los comentarios. Pero ahí bueno, voy a pasar lista, no así se es. podían quedar sin escuchar al maestro. Así que gracias de Claro. corazón por tu tiempo y tu disposición y buenas noches, muchas bendiciones hasta Panamá también. Muchas gracias por la invitación, Manuel, a la orden. Gracias. Saludos.